Sentís que sos pesimista, o mejor dicho, un optimista que con la experiencia se volvió realista. ¿Por qué? Porque quizás tuviste sueños, proyectos, te esforzaste para tratar de realizarlos y fracasaste. Entonces, pensás, ¿por qué confiar siempre que las cosas van a salir bien? Tenés la experiencia de confirmar que no siempre las cosas salen como uno quiere. Y eso es lo que se llama un pesimista. A primera vista, hasta incluso la Torah tiene un fundamento para no confiar que todo saldrá bien. ¿En dónde? En la sección del Éxodo, la que inicia la historia de Moisés. Vemos cómo es adoptado por la hija del faraón, sale del palacio a ver a sus hermanos y ve a un egipcio matando a un inocente esclavo hebreo. Esa escena, ahí está la clave de todo, porque él interviene, mata al agresor, lo entierra, cree que nadie lo vio, hasta que al día siguiente dos hebreos pelean entre sí, él los reprende y uno de ellos le contesta a Moisés: ¿quién te nombró autoridad y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Ahí la Torá nos dice que al escuchar esto Moisés tuvo miedo y dijo: así que la cosa es sabida. Y hay otro episodio, digamos, histórico registrado en la Torá donde vemos que hubo miedo personal cuando el patriarca Jacob se entera de que su mellizo, Esaú, venía hacia él con 400 hombres armados, y la Torá nos dice que Jacob tuvo mucho miedo. En ese caso, la Torá nos dice qué hizo como consecuencia del miedo: dividió a su gente en grupos para aumentar las posibilidades de sobrevivir. Y dijo: si viene Esaú, ataca un campamento, el segundo puede escapar. Nuestros sabios explican por qué Jacob tuvo miedo a pesar de que Dios ya le había prometido que él lo iba a proteger. Porque dijo: mis méritos se aminoraron a raíz de toda la bondad que hiciste conmigo. Por eso temo que desde que me prometiste protección yo haya hecho algo que ensució ese mérito y me lleve a caer en manos de Isaac. Vemos de este episodio que hay buenos motivos para no estar seguro de que las cosas salgan bien, como a uno le gustaría. No es que Dios no pueda ayudar, pero quizás uno no lo merece. Y en cuanto a la historia de Moisés, saltan dos preguntas. Uno, ¿por qué tuvo miedo y no confió en Dios, que no le iba a pasar nada como consecuencia de haber hecho, digamos, algo correcto? Ajusticiar a ese egipcio maltratador. Y dos, ¿por qué la Torá nos dice que tuvo miedo si no nos dice qué hizo como consecuencia de ese miedo? En cambio, en Jacob nos dice que tuvo miedo, pero hizo algo con ese miedo. ¿Qué nos aporta saber que Moisés tuvo miedo? ¿Cómo lo resolvió el miedo? El Rebbe ofrece esta explicación fascinante, basada en un adagio hasídico que está atribuido al tercer Rebbe de Chabad, conocido como el Tzemach Tzedek, que se llama igual, Menachem Mendel, como el Rebbe mismo. Él dice: tracht gut, sein gut, o en español, pensá bien, va a estar bien. La idea esta no es que hay que pensar positivo porque hay que confiar que va a estar bien, aunque uno no sabe cómo, sino al revés, va a estar bien como consecuencia de pensar bien. Cuando uno confía en la ayuda de Hashem, a pesar de la aparente o verdadera imposibilidad de que la situación termine bien, en forma natural por lo menos, Dios responde ayudando a pesar de esa aparente o verdadera falta de mérito que uno pueda haberse involucrado en eso, ¿no? Sí, como que quizás te lo mereces, pero igual te ayudo. Esto explica por qué la Torá nos dice que Moisés tuvo miedo y nada más. No nos dice qué hizo con ese miedo. En el versículo siguiente después nos dice que el faraón escuchó del tema y quiso matar a Moshe. Y el Rebbe explica que la reacción del faraón fue como consecuencia del miedo de Moisés. Si él hubiese confiado en que todo saldría bien, no hubiera habido ninguna consecuencia negativa. El faraón no se hubiese ni siquiera enterado del tema, aunque sí no se le hubiese ocurrido castigar a Moisés. Quizás se enteraba, pero no le iba a ejecutar ninguna orden. Es por eso que la Torá nos cuenta del miedo de Moisés, para que entendamos qué llevó a que el faraón se enterara y quiera hacerle daño a Moisés: su propio miedo. Entonces puede haber argumentos racionales bien fundamentados para justificar el miedo por el futuro, ¿no? Por el porvenir: ¿qué será de mí? ¿Cómo pagaré mis deudas? ¿Cómo conseguir un mejor trabajo? ¿Y ahora qué haremos? Hay quienes sufren del denominado síndrome del impostor, están convencidos de que no merecen el éxito y fortuna que tienen. Porque, no sé, quizás ningún familiar de ellos tuvo ese éxito, quizás porque el país habla de que no existe la posibilidad de tener éxito de esa manera. Vemos que hasta Jacob mismo dudaba de los posibles resultados de este encuentro bélico con su hermano, no porque desconfiaba de la habilidad de Dios de protegerlo, sino porque su condición personal quizás haría merecer semejante intervención.
Aún así, podemos y debemos confiar en que los resultados serán tangiblemente positivos y esta misma confianza en Dios provocará que realmente sean positivos. Y esta es la herramienta. Son estas 5 palabras en Yiddish. Tracht, gut, behet, sein gut. 5 palabras. Pensa bien, va a estar bien. Y con este lema aplicado, intentémoslo. En cualquier situación en la que la ansiedad parece que está gobernando sobre nosotros, contestémosle a la ansiedad, pensá bien, va a estar bien. No porque sepamos cómo va a estar bien. Tengamos pruebas para que nuestra ansiedad se tranquilice, porque ese es el camino, ¿sí?, que te lleva a una experiencia personal, quizás de fracaso, que te hace ser un pesimista o un optimista con experiencia. Yo sé lo que te digo, por experiencia esto no resulta. Ay, qué pesimista. No, no es pesimismo, es un optimismo con experiencia o realista. No, nada de eso. No existe eso. Existe que depende de lo que vos pensás. Pensá bien, será bien. Que lo podamos todos lograr y eso el mundo cambiará a nuestro alrededor fabulosamente. Contagiemos a otros y siempre estás invitado, invitada a comentarme si esto te resultó beneficioso y te dio esa herramienta de superación para hacerte una transformación, impulsar tu alma y tus proyectos.